Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que nos sintonizan y nos ven todos los días por este medio, como es el Facebook Live. Damos un fuerte abrazo, un saludo a todos mis hermanos y hermanas que hoy nos están viendo a través del Facebook Live. Aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, también un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Continuamos con este hermoso estudio que estamos desarrollando del Nuevo Testamento. Son 27 libros del Nuevo Testamento y estamos, hermanos, estudiando uno de esos. Estamos estudiando los evangelios. Ya vimos Mateo, Marcos, ahora nos corresponde ver el evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver el evangelio de Lucas. Saludamos a los hermanos Rosa, saludamos a mi hermana Rosa, Juan Carlos Delgado Grijalva, a todos los hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan y nos ven a través de este medio. Dios les continúe bendiciendo. Para esta mañana hay una canción maravillosa que hemos preparado, interpretada por el Grupo Manantial, y damos gracias por la vida del pastor Josías Manzano, que ya está bien, ya se encuentra en su casa, ya se está recuperando, es lo que me comentaron. Y bueno, damos gracias a Dios por su vida y todo. Y hay una canción que se llama Grandes y maravillosas son tus obras. Entonces vamos a escucharlas, interpretada por el Grupo Manantial. Pues solo tú eres santo. Y te adorarán. Aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Lo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidades, liberación, desciende el gozo, baja la unción. Es la fuente que alaba a Dios. Alegre, alegre, es fuente que alaba a Dios. En el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Gocémonos y alegrémonos
Démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jehová, Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega. Es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso. Reina, para siempre reina. Aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso. Reina, para siempre reina. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Porque Él es glorioso, Él es hermoso, Él es poderoso. Damos gracias a Dios por esta mañana preciosa y por este día hermoso, el cual Él nos permite predicar su palabra por este medio. Hoy continuamos nuestro estudio, hermanos, con el Evangelio de Lucas. Y hoy Dios tiene mucho que hablarnos a través de un maravilloso evangelio como es el Evangelio de Lucas. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que se conectan en esta mañana en directo y nos están sintonizando. Un fuerte abrazo para todos los hermanos y todas las hermanas que nos están viendo en esta mañana. Carolina Hernández Rodríguez. Saludamos a Amelia Montenegro Rosso. Saludamos a Lilian Carrasquilla Quintero, su esposo Juan Carrasquilla. Saludamos a Weimar Mendoza también, a nuestro hermano Weimar. Saludamos también de una manera muy linda y especial a la hermana Rosa Elena Bolaños, a mi tía Estela Quintero. Bueno, en fin, todos los hermanos que hoy nos sintonizan y nos ven a través de este medio, como es el Facebook Live. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Continuamos hoy y vamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Hoy continuamos con este estudio panorámico de la Biblia y vamos a empezar a mirar el Evangelio de Lucas. Ahora, nosotros hemos visto ya todos los libros del Antiguo Testamento que están divididos en los 5 primeros, que son Pentateuco. Después vienen los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y profetas menores. Ahora, el Nuevo Testamento se divide en 4 evangelios, un libro histórico, 13 epístolas que se le atribuyen a Pablo, 8 epístolas de carácter general y un libro profético, un libro apocalíptico de carácter profético. Son 27 libros por total. Estamos estudiando los libros del Nuevo Testamento y empezamos por los 4 evangelios. Empezamos por Mateo, Marcos y Lucas. Hoy nos corresponde ver el Evangelio de Lucas. Ahora, tenemos algo interesante. Mateo era un cobrador de impuestos, dijimos, y era uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Le escribe a los judíos, que eran su pueblo. Representa a Jesús como el rey, y la figura que representa al rey es un león, el león de la tribu de Judá. O sea, Mateo muestra a Jesús como un león. Ahora, Marcos era sobrino de Bernabé e hijo de María, una judía prominente en la iglesia cristiana primitiva. Escribe a los romanos, que tienen el control político. Representa a Jesús como un siervo, como aquel que vino a servir, el siervo sufriente. Y la figura que representa el servicio es el buey. El buey en el Antiguo Testamento y en esta época del Nuevo Testamento, principios de siglo, era el animal que se usaba para arar, para colocarle un yugo. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, lleven mi yugo, mi carga es ligera. Entonces es interesante, Jesús vino a servir, Ahora, vemos ahora Lucas, es un doctor, un médico, escritor e investigador griego. Era siervo de Teófilo, a quien dirigió sus 2 libros. Escribe a los griegos. Tiene un dominio cultural. Representa a Jesús como el hombre perfecto. Figura que lo representa el hombre. Lucas
nos muestra al hombre perfecto. En un mundo, en la cultura griega, la cultura griega de esa época era un cuerpo perfecto, una mente perfecta en un cuerpo perfecto, mente y cuerpo. Los griegos siempre hacían énfasis al ejercicio y al tener un cuerpo muy esbelto, con una mente muy brillante. Por eso aquí nos está representando a Jesús como el hombre, ese hombre perfecto que no tiene tacha, que es maravilloso. Vamos a ir mirando el Evangelio de Lucas. El nombre del libro significa en hebreo Lika, que transliterado del griego no tiene un significado. En el griego es Loukas, que significa luminoso. Es un nombre, pero ese nombre se escribe en griego Loukas, que al hacer la transliteración del griego al castellano, entonces lo transliteramos o le ponemos Lucas, y nosotros le significa el que resplandece, Vamos aquí a seguir mirando. El Evangelio de Lucas ha sido llamado el libro más hermoso del mundo, y junto con el libro de los Hechos ha sido considerado como la más ambiciosa empresa literaria de la iglesia cristiana primitiva. Preparémonos para el estudio de una de las obras maestras de la antigüedad. Déjeme decirle, mucho más hermosa y mucho más importante que de pronto en esa época antigua, una Ilíada, una Odisea escrita por Homero. Autor, desde los inicios nadie dudó jamás de la paternidad del libro, atribuido a Lucas, el médico amado. Recuerde que estamos hablando que él era de profesión médico. Él era un médico, pero también era un historiador y un hombre muy culto, de origen griego. Él no era judío. El propósito de Lucas mismo lo describe al principio de su evangelio. Y dice: excelentísimo Teófilo, muchos han tratado de relatar de manera ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal como los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado con todo y con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Ese es capítulo 1, versículo 1 al 4, Reina Valera contemporánea. Lucas nos dice el propósito de su libro, y el propósito de este evangelio es presentar un relato preciso, muy conciso, muy organizado de la vida de Jesús y su ministerio. Desde antes de su nacimiento se va hasta el nacimiento de Juan el Bautista, y cómo se dieron todos los hechos con respecto al nacimiento de Jesús. Cómo un ángel anunció a María el nacimiento de su hijo, cómo se dio esos primeros meses, cómo se dio esos primeros años de la vida de Jesús. Todo eso nos lo hace un relato de manera magistral un hombre como llamado Lucas, médico, gentil, que fue compañero de Pablo en su viaje misionero. Y no solamente escribió este evangelio, escribió un libro también hermoso y maravilloso que nos hace un relato de los eventos de la iglesia del primer siglo, que es el libro de los Hechos, un libro de carácter histórico. Lucas no fue un testigo ocular de la vida del Señor Jesucristo, porque él no fue discípulo de Jesús, no estuvo con Jesús, no vio Jesús. Sin embargo, sí acompañó al apóstol Pablo en buena parte del libro de los Hechos. Lo acompañó como testigo ocular de los eventos que Pablo vivió en el libro de los Hechos, porque en muchos de sus relatos dice: zarpamos, fuimos, llegamos, y se está involucrado él en esos viajes misioneros. Y ocupa un lugar prominente en el Nuevo Testamento. Es como cuando yo acompaño en muchas oportunidades al pastor Freddy Escobar en alguno de sus viajes misioneros a las comunidades indígenas Guagnán, y nos subimos en la lancha que él tiene
colocamos el motor fuera de borda, colocamos todos los regalos y las cosas que se van a llevar a esas comunidades y partimos a 3, 4 horas de ahí donde el casco urbano de Docordó en el Chocó, y nos vamos a 3, 4 horas por la selva, pasando por ríos y pasando por mar, para podernos entrar a una de esas comunidades para llevar el evangelio. Entonces más adelante yo dijera, voy a escribir un libro, voy a escribir un relato. Yo fui testigo ocular, yo estaba ahí, yo partí con él. Yo fui con él. Yo pude ver cómo era eso. Entonces yo diría una descripción. Zarpamos, salimos a las 11 de la mañana. Nos fuimos el día tal. Mientras que íbamos, tal paso pasó. Nos llovió, cayó un aguacero. Me acuerdo cuando pasamos por aquí, por allá. En fin. Porque estaba ahí. Era testigo presencial. Fue muy lindo cuando fuimos llegando y fuimos divisando por primera vez la comunidad indígena a la cual íbamos llegando. Cómo ver cómo los hermanos estaban deseosos, esperándonos ya, listos para ayudarnos a desembarcar y a bajar las cosas. Ver los niños felices, gozosos de vernos llegar. Muchos de esos niños descalzos. Muchos de esos niños sin camisitas. Vi sus casas. Casas hechas en madera, en palafito. Sobremontadas y hechas un poco alto en palafito. Vi sus casas entechadas con paja, y los hermanos, algunos recelosos, no miraban desde lejos. Entonces eso es como una especie de relato que yo estoy haciendo, pero yo fui testigo ocular, estuve con él, lo acompañé a una de esas comunidades. Asimismo, Lucas está haciendo un relato del libro de los Hechos, porque él fue testigo ocular, estuvo con Pablo, lo acompañó. Ahora, acá no es testigo ocular en este evangelio de Lucas, pero él va a los testigos oculares y toma de las fuentes principales para poder escribir este maravilloso libro. Ahora, por eso decía, Lucas no fue testigo ocular de la vida del Señor Jesucristo. Sin embargo, sí acompañó al apóstol Pablo en buena parte del libro de los Hechos y ocupa un lugar prominente en el Nuevo Testamento. Es muy poco lo que sabemos de Lucas. Por la manera como se dirige a Teófilo, podemos decir que era un súbdito suyo. O sea, estaba posiblemente, algunos dicen que Lucas era un esclavo de Teófilo. Pero era un hombre muy inteligente y muy importante. En el Nuevo Testamento solo menciona su nombre en 3 oportunidades. Pablo, en la despedida de su carta a los colosenses, lo cita. Lo saluda Lucas, el médico amado, y demás. En Filemón 23 y 24 dice, te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y en Filemón 23-24 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, aquí estamos viendo, hermano. Ahora, posiblemente, la fecha de composición del libro, no tenemos una fecha exacta, pero pudo escribirse entre el año 61 al año 63, después de Cristo. Probablemente se escribió cuando Pablo estuvo encarcelado en Cesarea y apeló al César, y Lucas lo estaba acompañando. Hechos se escribió cuando Pablo estuvo arrestado en Roma, y Lucas también lo acompañaba en esa ocasión. Solo Lucas nos preservó las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Ninguno de los demás relatos, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, nos hablan de el hijo pródigo o el buen samaritano. Pero Lucas sí nos colocó estos 2 relatos, estas 2 parábolas. La parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Ahora, a Lucas se le ha llamado el evangelio de las mujeres y los niños, pues juegan un rol importante en su narración. Lucas nos muestra al Señor en oración, en grandes momentos de su vida, y nos proporciona la parábola del amigo inoportuno de medianoche, el juez injusto y el fariseo y el publicano. Va dirigido a los griegos y evita términos judíos, y cuando los usa, los explica.
Porque este evangelio no fue escrito para una comunidad judía, sino escrito para una comunidad gentil griega, con los griegos, con una mentalidad mucho más, con una cultura más elevada y todo. Por eso va dirigido hacia la mentalidad griega y evita muchos términos judíos. Ahora, como decíamos, es un evangelio que hace énfasis en las mujeres y en los niños. Rara vez cita el Antiguo Testamento y comienza con la fecha del emperador romano reinante. Lucas nos presenta a Jesús como Salvador. Vuelvo y le repito, Lucas nos presenta a Jesús como Salvador de todos los hombres. Parábolas tales como el buen samaritano, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano, el rico y Lázaro demuestran gran interés por los oprimidos y los desechados. Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto en un mundo caído. Como el hombre perfecto en un mundo caído. Ahora, algo interesante, hermanos, es que me está mostrando a Jesús que tiene un interés por los oprimidos y los más necesitados, los desechados. Por eso Jesús dice, yo he venido a los pecadores, a salvar a los pecadores, no a los sanos. El médico no tiene necesidad, el sano no tiene necesidad de médico, pero el pecador sí necesita. El enfermo sí necesita un médico. Yo no he venido a los que se creen sanos, sino a los que están enfermos del pecado. A esos he venido. Lucas enfatiza la vida de Jesucristo como el Hijo del Hombre, sin pecado, el Salvador de los hombres imperfectos. Lucas tiene material que no aparece en ningún otro evangelio. Por ejemplo, la infancia de Jesús, el encuentro de Jesús con Zaqueo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Solo estos relatos usted los va a encontrar únicamente en el evangelio de Lucas. No lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. En Lucas, Jesús se mezcla con la gente afligida y lleva con ellos sus cargas. Lleva con ellos sus cargas. Esta mañana, hermanos, estábamos haciendo un estudio en el Zoom. Tengo un grupo en el cual por las mañanas tenemos un devocional por Zoom. Y esta mañana estábamos hablando, hermanos, de las señales antes del fin basadas en Mateo 24. Y llegamos a la señal cuando Jesús dice que van a haber falsos profetas. Y fueren posible van a engañar aún a los escogidos. Y hermano, entonces empecé a hacer un estudio, un análisis con el grupo de cómo son los falsos profetas y cómo era ser un profeta en el Antiguo Testamento. Y hermano, me encuentro algo interesante, me dice. Mire, el versículo 24:11 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Mateo 24:11. Entonces hicimos un estudio del profetismo en el Antiguo Testamento. Y cuando estábamos haciendo esto encontramos que la gran mayoría de los profetas eran nabim, o sea, eran hombres que hablaban en el nombre de Dios. Eran hombres que tenían una estrecha relación con Dios. Pero muchos de sus mensajes era para exhortar, animar y consolar. Y cuando ellos exhortaban al pueblo, los estaban exhortando a vivir una vida que agradara a Dios. Pero también denunciaban las injusticias sociales. Era parte de la función del profeta, denunciar las injusticias sociales. Y aquí vemos en el Evangelio de Lucas, cómo Lucas hace un énfasis que Jesucristo vino a denunciar también el pecado y denunciar las injusticias sociales que habían en ese tiempo. Jesús ha demostrado que la compasión es una señal de fuerza, no de debilidad, y que el poder de Dios fluye a través de los corazones que aman. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19:10. El Evangelio de Lucas es de carácter universal. La genealogía de nuestro Señor retrocede hasta Adán y se ve el mundo entero como la esfera de la redención de Dios. Mientras que Mateo fue un evangelio escrito para los judíos y la genealogía de Jesús parte desde Abraham como el fundador de los judíos, como el padre del pueblo judío, Lucas se remonta hasta Adán, porque Lucas quiere mostrar que esta redención es para todo el mundo. Se retrocede hasta Adán
y ve el mundo entero como la esfera de la redención de Dios. Que Dios no solamente está interesado en redimir el pueblo judío, sino redimirnos a todos. Aleluya. La gloria es para Dios. Ahora, vamos a estudiar, porque el Evangelio de Lucas tiene 3 divisiones. Hay 3 divisiones interesantes en el Evangelio de Lucas. Número 1, capítulo 1 al 4, preparación para el ministerio. Capítulos 5 al 19, su ministerio en Galilea y en Jerusalén. Y capítulos 20 y 24, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las 3 divisiones. Si tuviéramos que dividir el Evangelio de Lucas, lo dividiríamos de esta manera, sencilla, como le digo yo. Y ahí están resumidos los 24 capítulos que tiene el Evangelio de Lucas. Ahora, el contenido de Lucas, capítulo 1 al 4, presentación del Hijo del Hombre. Capítulo 5 al 8, ministerio en Galilea, en la parte norte de Israel. El ministerio en Perea, capítulo 9 al 12. Periodo de instrucción, capítulo 13 al 16. Capítulo 17 al 20, lecciones a los 12 que él llamó. Y capítulo 21 al 24, ya su pasión, muerte y resurrección. Y así queda resumido el Evangelio de Lucas. Vamos a ir desarrollando en esta mañana y tal vez mañana este Evangelio de Lucas. Hoy tal vez no alcancemos a verlo todo, pero vamos a ver una parte y mañana continuamos con el Evangelio de Lucas. Vamos a ver la primera parte, preparación para el ministerio. Preparación para el ministerio. Lucas empieza relatando el anuncio y nacimiento de Juan el Bautista y Jesús respectivamente con lujo de detalles. Nos relata que Jesús con 12 años estuvo en el templo de Jerusalén por 3 días, departiendo con los maestros de la ley. 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso nos lo dice Lucas capítulo 2, 46, 47. O sea, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 4 tiene que ver con esa preparación para el ministerio. Ahora, en el capítulo 1 me llamó mucho la atención, porque aquí vino el anuncio de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y resulta que Juan el Bautista es hijo de un hombre que le sirve a Dios en el ministerio y que es un sacerdote. Dice así, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1, versículo 5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, que se llamaba Elisabet, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. O sea, venía de una familia sacerdotal, tanto por el lado de su padre como por el lado de su madre. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas que el Señor les dejaba. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar en embarazo ya que era estéril, y los dos ya eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno para esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso en el lugar santo. Mientras el incienso se estaba quemando, una gran multitud estaba afuera orando. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y lo vas a llamar Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino, ni ninguna bebida de carácter alcohólico, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y él va a hacer que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías.
Preparará a la gente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le contestó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir, ya que yo soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada? Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió para darte esta buena noticia. Pero como ahora tú no has creído lo que yo te dije, te vas a quedar mudo sin poder hablar hasta que el niño nazca. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban: ¿por qué es que tarda tanto? Cuando por fin salió, no podían hablarles. Entonces, por señales que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó gozoso a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elisabet quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Cuando Elisabet ya tenía o estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David, de la tribu de Judá. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, sal muy favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. No tengas miedo, María, le dijo aquel ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por su nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le va a dar el trono de su antepasado David, y reinará sobre todo Israel para siempre, y su reinado nunca va a tener fin. Ella hace la siguiente pregunta al ángel: ¿cómo? ¿Pero cómo podrá suceder todo esto? Si yo soy una mujer virgen, no he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá en tu vientre será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elisabet, tu prima, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María entonces respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Qué hermoso relato, hermano, que acabamos de tener aquí. Cómo todo se está dando y todo se está preparando para el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cómo las palabras de Isaías, el profeta, se están cumpliendo al pie de la letra, porque Dios está preparando el nacimiento de un último profeta del Antiguo Testamento llamado Juan el Bautista, que prepararía el camino para la venida del Mesías. Aleluya. Juan el Bautista empieza su ministerio con un mensaje de arrepentimiento. Sorprende lo drástico que es con sus supuestos seguidores, pues les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Capítulo 3, versículos 7 al 8. Ya bien empezamos, hermanos, a partir del capítulo, ya después viene el capítulo 2, viene el nacimiento de Jesús. Los pastores y los ángeles, esto nos lo relata Lucas. Cómo Jesús es llevado y presentado ante el templo y se queda allá en el templo. La presentación del templo: a los 8 días de nacido es llevado como era costumbre y fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús.
Eso nos lo narra el capítulo 2, versículo 21. Dice, 8 días después de nacido, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por el nombre Jesús, el nombre que le había dado el ángel, aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como le exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor decía, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá de dedicárselo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Recuerde, hermano, que la ley decía que un hijo, si nacía hijo varón y era el primogénito, debía dedicárselo como sacerdote al Señor. Eso fue lo que hizo Ana cuando llevó a Samuel y lo dedicó y se lo dejó a Elí. Pero en este caso, como no iba a quedar en el templo Jesús, entonces la mamá tenía que pagar un dote, tenía que pagar una ofrenda para remitir a su hijo. Y como ella era una mujer no era de recursos muy altos, era una mujer más bien de recursos bajos, era una mujer, llamémoslo, de un contexto de pobre, entonces ofreció un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ya ahí vemos entonces, hermanos, aquí vemos ya cómo se empieza a preparar, hermanos, cómo se empieza a preparar todo para la venida del Mesías. Ahora, me llama la atención que es el único de los evangelios que me habla también de la profecía de Simeón. Y me llama porque este hombre era un hombre que estaba esperando la venida del Mesías. Y cómo Dios le dio la oportunidad a Simeón de ver a este Mesías. Voy a leérselos el capítulo 2, versículo 25. Dice, en ese tiempo había en la ciudad de Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo, devoto, y esperaba con un anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo siempre estaba sobre él y le había revelado que no iba a morir sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba ese día allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso y Soberano, gracias por permitirme ahora que tu siervo pueda morir en paz como prometiste. He visto tu salvación, mis ojos han visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que este hombre estaba diciendo de él. Entonces Simeón les dio su bendición y les dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Tremenda esta palabra profética que está diciendo Simeón, lleno del Espíritu Santo. Y está diciendo que sus ojos han visto. Ahora dice, ahora Señor, ahora me puedes despachar. Ya puedo morir en paz. Porque mis ojos vieron al Salvador del mundo. Este niño es el Salvador. El Mesías prometido. Aquel que va a ocupar el trono de David. Gracias, Señor, porque este niño está destinado para cosas grandes. Este niño fue enviado como una señal de Dios para hacer cosas grandes y maravillosas. Aleluya, hermanos. Y cuando yo leía este relato, hermanos, herencia de Jehová son los hijos. Y usted no sabe, hermano, cuando usted concibe un hijo, Dios, ¿para qué lo tiene destinado? Tal vez Dios tiene destinado tus hijos o mis hijos para cosas grandes. Por eso Dios aborrece, es asesinato el aborto. Cuando una persona intenta abortar, hermano, es tremendo. Una vez leía la historia de la mamá
de Cristiano Ronaldo. Y en una oportunidad ella era una mujer muy de escasos recursos. Y cuando concibió su hijo, una vez intentó abortarlo. Ella nunca se imaginó que dentro de su vientre venía uno de los hombres que iba a ser una de las figuras más importantes del fútbol a nivel mundial. Hermano, usted no sabe. Ese niño, esa niña que viene en el vientre, y te hablo a ti, mujer, tal vez que me estás escuchando. No sé si hay alguna mujer aquí que está en embarazo, pero déjame decirte, tu hijo o tu hija es una bendición. Nunca intente abortar, porque ese es el peor de los pecados. Eso se llama asesinato. Ante los ojos de Dios es un vil asesinato. Porque ese hijo, esa hija, traerá la bendición de Dios. No importa. Hay veces los médicos pueden decir, ese niño o esa niña viene con problemas, va a ser difícil, no sé. Hermano, Dios puede hacer cosas grandes y sobrenaturales. Pero puede tener un propósito grande con las vidas de esos niños. Y aquí vemos entonces ya el capítulo 3, hermanos, cómo Juan el Bautista le está empezando a preparar el camino a Jesús. Y era lo que decíamos. Y en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, cuando las multitudes acudieron a Jesús, a Juan, para que lo bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren que su forma de vivir se ha arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Juan le contestó, si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaban, Maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer con nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con lo que ustedes se ganan. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo solo los bautizo con agua, pero pronto va a venir alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para preparar el trigo de la paja en su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodias, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Mire que es el único de los 4 evangelistas que nos hace un relato mucho más detallado de cómo Juan el Bautista está preparando el camino al Mesías y cómo está como profeta denunciando el pecado y denunciando las injusticias y diciéndole a la gente en qué tiene que cambiar. Porque mire, aquí se le están acercando algunas personas y le dicen qué tenemos que hacer. Y entonces le dice, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, dale, comparte con tu comida. A los que cobraban impuestos y eran corruptos les decían, ¿qué debemos hacer? No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. O sea, no se enriquezcan. No se enriquezcan con dineros mal habidos. O sea, ojo, con la corrupción. Ahora decía, ¿qué debemos hacer nosotros, los soldados? Y les decía, no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y estén felices,
satisfechos con el salario que ustedes reciben. Y todo esto entonces se nos lleva, hermano, al capítulo 3, donde Juan bautiza a Jesús. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado, que me da mucho gozo. Mucho gozo. Jesús es bautizado en las aguas del Jordán e inmediatamente llevado al desierto, donde es tentado por Satanás, y sale airoso respondiendo con la palabra. Jesús lee en la sinagoga la profecía de Isaías capítulo 61 y afirma, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Capítulo 4, versículo 21. En el mismo capítulo 3 nos está hablando de los antepasados de Jesús, pero como les digo, ya nos lleva desde Adán, pero empieza por José y se va, de una manera magistral. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat era el hijo de Leví, Leví era hijo de Mequí, y así hasta llegar a Adán. Y en el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Y Jesús es rechazado en Nazaret. Jesús llega a la ciudad donde él se había criado. Mire, dice así. Entonces Jesús, capítulo 4, versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda esta región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a la ciudad de Nazaret, la aldea donde él había crecido, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las sagradas escrituras. Le pasaron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló e encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos sean libertados, a los ciegos para que vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó a su ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír hoy se ha cumplido en este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con que salían las palabras de su boca. Y se preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? ¿No este es el hijo de María? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citaron el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como lo has hecho en Cafarnaúm. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado dentro de su propio pueblo. Tremendo, hermanos. Y aquí sigue el relato, hermanos. Sigue el relato. Y Jesús sana a un endemoniado y sana a la suegra de Pedro y hace muchas otras sanidades en esa región. Y sana a mucha gente. Y ahí se empieza a dar este ministerio. Pero vamos ahora a ver ya mañana, a partir de mañana, el capítulo 5 al capítulo 19. Ministerio en Galilea y ministerio en Jerusalén. Y después veremos su pasión y muerte y resurrección. Es hermoso este evangelio, hermanos. Es magistral, de una manera magistral. Lucas está haciendo un relato detallado de todas las cosas más importantes con respecto a la vida de Jesús. Es el único que nos habla parte de su niñez. Los otros omiten su viaje, como fue cuando era niño, que fue al templo. Los demás omiten eso. Él lo habla. Entonces es hermoso este pasaje, este relato que Jesús nos hace. Que nos hace Lucas de Jesús. Entonces, hermanos, Dios es bueno. Él nos habla cómo Él habló con los maestros de la ley. Y cómo se les perdió cuando tenía 13 añitos. Y todo. Entonces, damos gracias a Dios. Mañana continuamos con este estudio.
No te lo pierdas. Mañana continuamos con este estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 5 en adelante. Quiero darle gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana y escuchar este mensaje. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por este mensaje que nos acabas de dar. Poder ver la riqueza literaria que hay en este Evangelio de Lucas. Poder mirar y leer estos acontecimientos tan lindos de manera magistral como los escribe Lucas y nos muestra toda la infancia de Jesús, sus primeros años, su entorno. Nos describe de una manera tan hermosa la vida de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra hecha en la cruz del Calvario, y gracias por darme salvación y vida eterna. Gracias. Y gracias porque nos estás preparando y pronto vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te invito hoy en esta mañana que abras las puertas de tu corazón y le reciba como Señor y Salvador. Dile hoy en esta mañana, este es el día en el cual Dios te dice, este es el día aceptado, este es el día que Dios hizo y es la oportunidad que Dios hoy te da. Dile al Señor Jesucristo, en una oración dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo. Perdóname, límpiame de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Lávame con tu sangre preciosa y dame ese regalo de la vida eterna. Amén y amén. Saludo a todos mis hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Saluda a Marisela Díaz. Saluda a mi prima Miriam Estela Rojas. Dice: gracias y muchas bendiciones, primo y pastor, por estas enseñanzas magistrales. La gloria es para Dios. Saludamos también a Rubén Darío Aguirre Castaño. Pastor Rubén Darío, Dios le continúe bendiciendo. Saluda a mi prima Elsie Amparo Joven. A mi prima Teresa Vázquez. También saluda a Rosa Elena Bolaño, la mamá de Nancy Zúñiga. Una bendición para ti. Saludamos a Edgar Delgado Burgos. Amelia Montenegro Rosso, ¿sí? También saludamos a mi prima Cenelia Rojas. Dios te bendiga, Cenelia, para ti una bendición grande. Saludamos a Omar Moreno Rodríguez. Dios te bendiga, Omar. Qué alegría poderte ver a través de este medio. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Saludamos a Nubia Fernández. Omar ha sido uno de mis estudiantes de seminario bíblico. Qué bendición. Marisela Díaz. Dios te bendiga. Wilson Carrillo, María Eugenia Gómez, que nos ve desde el DF, desde México, desde el DF, allá donde están los manitos. Gracias Carolina Hernández Rodríguez. También saludamos a mi hermana Carolina Hernández, que también nos está viendo. Dios te bendiga, Carolina. La gloria de Dios esté sobre tu vida. A la familia Carrasquilla Quintero, una bendición grande para mi hermana Lilian Carrasquilla, su esposo Juan Carrasquilla, la familia Carrasquilla, una bendición grande. A Weimar Mendoza Núñez desde Mocoa, Putumayo, una bendición muy grande. A mi tía Estela Quintero, a mi tío Milton Restrepo, Jaime Restrepo, Fano Restrepo, Jairo Restrepo, a Yamilé Torres, su esposa, a todos, a Sobeida Madera, Dios te bendiga. A mi prima Miriam, a Marlenita, a Dianita, mis primas también. Qué bendición ver la familia aquí sintonizándonos. La gloria es para Dios. También saludo a Carolina desde Estados Unidos, que nos ve, desde el estado de Texas. Carolina J. París. Dios te bendiga, Carolina, la tía de mi hijo. Dios te guarde y que la gloria de Dios esté sobre tu vida. A todos los que nos ven, a todos los que nos sintonizan, un fuerte abrazo. Y no olviden, esta enseñanza también queda grabada en el canal de YouTube. Normalmente usted me puede encontrar como Alberto Alfonso Rojas Restrepo. Dale like, suscríbete y compártelo. Comparte estas enseñanzas a todos los que nos ven. Compártelo. Hay gente que dice: pastor, yo no tengo Facebook, pero sí tiene YouTube. Entonces compártelo. Dios le bendice.
Feliz almuerzo, feliz almuerzo. Y mañana continuamos con este maravilloso estudio de Lucas. Y seguimos con el capítulo 5 y 19, el ministerio de Jesús en la región de Galilea y en la región de Jerusalén. Les prometo que les voy a traer mañana un mapa para que podamos ver la geografía de esa época. Dios les bendiga. Bendiciones y que pasen una feliz y bendecido día.